Está hoy con nosotros Lidia Alduenda, licenciada en Filosofía por la UAN, hoy día maestrante en Educación en la misma institución, Universidad Autónoma de Nayarit, que según yo recuerdo y sé, se encuentra desarrollando un proyecto de tesis acerca de la evaluación. Lidia es docente del Instituto Mártires 20 de Febrero, que está incorporada a la UAN, y ella se encarga de llevar a cabo el programa Filosofía para Niños, que es el tema que vamos a abordar hoy, Filosofía para Niños. Me encuentro muy bien y contenta de que me hayas invitado. Sé que va a ser una charla muy enriquecedora porque siempre tus puntos de vista vienen a abonar la forma en la que uno piensa, ¿no? Y pues si hay algo que nos gusta a los filósofos es compartir nuestras ideas con personas como tú que tienen un criterio y sobre todo que tienes argumentos, ¿no? Por todo lo que te gusta leer, investigar, así que encantada de que me hayas invitado. Muchísimas gracias, Lida. Así que yo espero va a ser un muy buen episodio, porque igual como lo comentas, esto así, ¿no? Te gusta siempre dar un comentario hacia las discusiones que hay en el entorno, y espero pues va a ser que muy enriquecedor este episodio. Bueno, mira, aquí tengo más o menos una estructura de la cual me gustaría tratar el capítulo de hoy. Vamos a tratar a lo mejor qué es la filosofía. Tú como filósofa a lo mejor puedes dar un mejor comentario que si lo pregunto a otro docente, ¿no? Entonces, de entrada, me gustaría que nos comentaras qué es la filosofía. Quizás es una pregunta muy amplia, difícil, pero una aproximación sería bastante útil. La pregunta del millón. Fíjate que no recuerdo en dónde leí o escuché, a lo mejor en alguna de las conferencias que he estado tomando ahora en la pandemia, que el tratar de definir qué es la filosofía en sí mismo ya implica una reflexión filosófica, ¿no? Creo que fue en una conferencia en la que escuché eso, que la complejidad de la filosofía está como permeada en el concepto mismo de filosofía, ¿no? Si tú vas a una conferencia, no sé, de medicina, pues los doctores no se van a poner a dialogar o a reflexionar sobre qué es la medicina, porque en las otras disciplinas se entiende que ya se da por sentado que todos entienden lo mismo por la disciplina en la que están desempeñándose. Y algo que nos caracteriza a los filósofos es que nuestro propio quehacer es complejo y es difícil de llegar como a una definición así completa de qué es la filosofía. Y en miles de años que tiene la filosofía, pues no nos hemos puesto de acuerdo. Para hacer como una aproximación al concepto de filosofía, pues lo básico, ¿no? Por su raíz etimológica, pues filos significa amor y sofía, sabiduría. Y eso es algo que con los niños pues es muy fácil de trabajar con ellos, ¿no? Y si tú le preguntas a cualquiera de mis alumnos qué es la filosofía, pues inmediatamente viene a la mente la definición etimológica, que es amor a la sabiduría. Si tratamos como de ampliar un poco más el concepto, también nos encontraríamos con diferentes acepciones o significados. Hay quien dice, por ejemplo, que la filosofía es la madre de todas las ciencias, porque en sus orígenes la filosofía pues se encargaba de precisamente tratar de indagar o reflexionar sobre todo lo que rodeaba a los primeros filósofos o a los primeros pensadores. Y pues lógicamente las primeras cosas en las que filosofaron o en las que reflexionaron pues eran las que tenían que ver con la naturaleza o el mundo natural que los rodeaba. Poco a poco el pensamiento filosófico se fue deslindando del pensamiento científico y como que cada uno tomó su propia ruta, ¿no? De tal manera que las ciencias se fueron dividiendo o especializando, digamos, matemáticas, física, biología, etcétera. Y la filosofía como que siguió un camino aparte, pero siempre en la raíz de toda ciencia está presente la filosofía, ¿no? Cualquier disciplina científica que tú estudies, en su raíz siempre tiene que tener algo de filosófico. Entonces, podríamos decir que la filosofía pues sería la disciplina del pensamiento por excelencia. La filosofía se encarga de pensar y reflexionar
sobre todo aquello que atañe al ser humano, de tal manera que cualquier cosa, desde cualquier punto de vista científico, también puedes darle ese giro filosófico. Por eso hay filosofía de la ciencia, filosofía de las matemáticas, filosofía del derecho, filosofía de la medicina, y digamos que la filosofía sería como esa disciplina que acompaña a todas las demás disciplinas. Hay quien piensa que la filosofía está como por debajo de las ciencias. Hay una definición también que dice que la filosofía es la sierva de las ciencias. Que esa es una definición que yo en lo personal no comparto mucho, que digamos, porque desde mi punto de vista hace ver como si la filosofía fuese algo de lo que cualquier científico se sirve, ¿no? Como la misma expresión lo dice, como si ocupo ver tal área de mi disciplina desde un punto de vista filosófico y veo que me va a servir de la filosofía y lo traigo. Pero yo pienso que es al revés. Yo pienso que no es que la filosofía esté al servicio de las demás ciencias, sino que se acompañan mutuamente, porque también he escuchado posturas en las que se piensa que el filósofo está por encima, ¿no?, del quehacer científico, y tampoco creo que sea ese el sentido de la filosofía. Y pues definiciones puede haber tantas como filósofos han existido, así que ¿para qué nos metemos en rollos como más complejos o escabrosos? Sí, sobre todo si vas a tratar con niños, ¿verdad? Me quedo con eso que comentas. Si vas a tratar con niños, pues es preferible que les hagas saber una definición sencilla y que pues los motive de alguna manera pues a seguir con la asignatura y a seguir realizando las tareas que un filósofo se hace, ¿no? Que es preguntarse acerca de su entorno, que es la primera definición que dijiste, ¿no? Pues la de el amor por el conocimiento, por el pensar, por preguntarse. Así Y sí, es. también creo que algunas definiciones están ya superadas, ¿no? Etimológicamente, ¿no? Como biología, los biólogos ya ni siquiera responden qué es la vida, ¿verdad? Porque les resulta difícil. La psicología tampoco no atiende el alma. Entonces, ese tipo de definiciones sí creo que están ya superadas y qué bueno que lo aclaras. Ahora, tengo una duda, ¿no? Acerca de el concepto de filosofía. Algunos dicen que, pues, hago filosofía con los alumnos cuando desarrollo su pensamiento crítico. Pero yo pensaría que no por desarrollar su pensamiento crítico estás haciendo filosofía. Eso me parece que es como no tener cierta prudencia hacia lo que es la filosofía y creer que solamente por desarrollar pensamiento crítico estás filosofando. Y otro error que yo considero que también sucede es que a veces se utiliza el concepto de filosofía como modo de vida, ¿no? A veces alguien establece ciertos hábitos durante su jornada, durante su día, y dice que esa es su filosofía. Pero creo que también es un error el utilizar la filosofía como sinónimo de estilo de vida, ¿verdad? La filosofía no es un sinónimo de hábito, y filosofía tampoco me parece que es un sinónimo de pensamiento crítico. No sé qué piensas acerca de esta triangulación de conceptos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que comentas. Lo que pasa es que en sí el concepto de filosofía puede parecernos como un concepto ambiguo, ¿no? Se puede interpretar de distintas formas o puede tener como una variedad de significados. Muchas veces escuchamos la expresión de yo tengo una filosofía de vida. Incluso hay algunas empresas que dicen nuestra filosofía empresarial es esta. Y en ese caso, yo pienso que se está tomando el concepto de filosofía como ciertos valores sí, o sea, ciertos valores que rigen tu forma de vivir, tu forma de actuar. Pienso que en este caso estaría un poco acercado a lo que es la ética, ¿no? Porque a fin de cuentas la ética, que es una rama de la filosofía, pues es la que se encarga del estudio de las conductas humanas respecto al bien, el mal, la moral y todos estos conceptos que están relacionados. Y yo quiero pensar que las personas que dicen esa expresión de tengo una filosofía de vida, más bien se están refiriendo como a tengo un conjunto de valores
creencias que rigen mi forma de actuar, ¿no? Y en ese caso creo que sí estaría acertado el utilizar la palabra filosofía para hacer referencia a ese tipo de acciones que tú llevas a cabo, siempre y cuando esa filosofía de vida detrás de ella tenga ciertos criterios, ¿no? Porque es muy fácil decir, esta es mi filosofía de vida y yo puedo hacer lo que me dé la gana y yo puedo creer en, no sé, en el chupacabras, ¿no? Porque esa es mi filosofía de vida. Pero para que digamos que estamos en presencia de la filosofía, pues sí tendrían que haber ciertos criterios y uno de ellos, pienso yo, sería el razonamiento, el que tú tengas ciertos argumentos para defender la postura que estás defendiendo, el que tengas esa capacidad de diálogo, que no estés cerrado en tu propia postura, porque si no, pues tu filosofía de vida también se podría convertir en un dogma, ¿no? Y sería todo lo opuesto a la filosofía. El otro concepto que mencionas de pensamiento crítico me parece que es un poco más complejo de analizar que el de la filosofía de vida, ¿no? Porque últimamente como que se ha puesto de moda ese concepto de pensamiento crítico, incluso sí, en el modelo educativo que tenemos aquí en México, una de sus, temo equivocarme porque no me lo sé de memoria, pero una de sus áreas a desarrollar, no sé si lo estoy diciendo bien, es sobre el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, ¿no? Y cuando yo me puse a leer eso, al hablar de pensamiento crítico, hacían referencia a la capacidad de los estudiantes para analizar y resolver problemas. Y desde mi punto de vista, el pensamiento crítico pues va más allá de la mera resolución de problemas, ¿no? A fin de cuentas, creo que de fondo estaría como la misma problemática, el utilizar un concepto y dar por sentado que todos entendemos lo mismo por ese concepto. En filosofía para niños, un concepto fundamental es el del pensamiento crítico, pero va más allá de la simple resolución de problemas. En filosofía para niños, cuando hablamos de pensamiento crítico, nos referimos a aquel tipo de pensamiento que está organizado de una manera coherente, que está basado en criterios, que es sensible al contexto y sobre todo que el estudiante lo construye o llega a ese pensamiento crítico a través de confrontar sus ideas con las ideas de los demás, ¿no? Y muchas veces entendemos el pensamiento crítico como el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, ¿no? Hace poco también veía una conferencia que precisamente se trataba de pensamiento crítico y describía así un montón de habilidades cognitivas que tú como profesor podías desarrollar en tus estudiantes, pero pues a la larga podemos caer en el error de pensar que estamos fomentando el pensamiento crítico cuando en realidad solo estamos enseñando a los estudiantes a que de manera automática o mecánica lleven a cabo ciertas operaciones, ¿no? Y yo pienso que para hablar de pensamiento crítico pues se necesita cierto nivel como de metacognición, no nada más la capacidad de resolver o de realizar ciertas operaciones. No sé qué pienses tú al respecto. Bien. Bueno, cuando se habla acerca de habilidades cognitivas, sí tengo una postura en cuanto a, tú lo sabrás, ¿no? El de operacionalizar esas habilidades, ¿verdad? Porque a veces incluso tú te darás cuenta cuando estás desarrollando tu proyecto sobre evaluación que a veces alguien se propone objetivos de pensamiento, pero a veces es difícil llevarlos a cabo en la práctica porque quedan bajo criterios que no son observables, ¿no? Entonces a veces ni se establecen correctamente cuáles son esos objetivos y como no se establecen correctamente cuáles son, no se sabe cómo emprender esa solución de tareas, solución de problemas o como se le quiere decir. Y entonces hay también un error en evaluar porque no sabes dónde lo estableciste, no sabes cómo emprendiste y no sabes si llegó o no llegó, ¿no? Entonces en cuanto a definir pues, pensamiento crítico como desarrollo de capacidades cognitivas, a mí me genera un problema desde el inicio, ¿no? Porque me parecen que no son habilidades cognitivas,
me parece que son cosas que se tienen que hacer y dijeras tú, pues no solamente caben en una resolución de un problema, ¿verdad? Hay más cosas que se puede hacer cuando se es crítico, ¿no? Antes que resolverlo hay que dudar, hay que tomar el problema si es correcto, si no es correcto, replantear el problema y demás cosas, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que pensamiento crítico no es siempre como lo establece los planes y programas de estudio, ¿no? Este, y ya entonces ahorita nos darás cuenta cómo es que lo ve la filosofía para niños. Por eso me gustaría saber ahora qué es el programa de filosofía para niños, porque es un concepto ya muy fijado, ¿no? O sea, quien busca filosofía para niños muy fácilmente va a dar con este programa que ya me dirás tú quién fue el que lo creó y que se ha llevado a cabo en diferentes países, ¿no? Es un programa ya muy concreto que lleva a cabo una metodología, libros de apoyo, entonces así sabiendo que es algo muy concreto, me gustaría que me dijeras de manera amplia o general, pues qué es la filosofía para niños. Bien, pues el programa de filosofía para niños nació ya hace bastantes años en Estados Unidos, específicamente con el profesor Matthew Lipman a finales de la década de los 60 del siglo pasado. Y nació de una necesidad. Él, siendo profesor de lógica en una universidad de los Estados Unidos, se dio cuenta de que los estudiantes con los que trabajaba, quizás en teoría, podían aprender las reglas de la lógica y demás conceptos que se trabajan, ¿no?, en esta disciplina. Pero a la hora de argumentar y de debatir, pues presentaban serias deficiencias, ¿no?, de razonamiento sobre todo. Y volvemos a lo mismo, tenían una falta de pensamiento crítico, porque quizás únicamente repetían las cosas que habían aprendido sin fijarse antes una postura propia basada en criterios y tener los argumentos para defenderla y demás. Entonces, el profesor Lippmann pues se dio cuenta de que los estudiantes universitarios ya tenían ciertos hábitos de razonamiento y también de estudio muy difíciles de quitar o muy arraigados. Y se cuestionó cómo hacer para evitar que los estudiantes universitarios presentaran estas deficiencias de razonamiento. Aquí cabe señalar que uno de sus pilares o de sus fundamentos que él utilizó fue la filosofía de John Dewey, que pues es un filósofo de la educación norteamericano que previamente al profesor Lippmann ya había recorrido un largo camino, ¿no?, sobre cómo analizar sobre cómo pensamos y cómo mejorar la forma en la que pensamos las personas. Incluso John Dewey pues trató de llevar a la práctica todas sus ideas y sus investigaciones en una pequeña escuela en la que él trató como de enseñar de forma distinta a los estudiantes para que no cayeran en los mismos vacíos o en los mismos errores de la educación norteamericana de su tiempo, ¿no? Entonces, pues Lippmann, basado en estos proyectos de John Dewey, decidió llevar a cabo lo que en su momento sería el programa de filosofía para niños. Él también tomó como base a las investigaciones de Piaget, y considerando en que, según Piaget, los niños más o menos entre los 9 y 11 años es cuando tienen como esa madurez para poder realizar operaciones abstractas, decidió diseñar un material de tal manera que pudiera enseñar a los niños a filosofar, no la filosofía. Aquí me gustaría hacer una distinción bien importante. Regularmente las personas que estudiamos filosofía, lo que estudiamos es la historia de la filosofía, o al menos esa fue la formación que yo tuve, ¿no? Entonces te pasas 4 años leyendo históricamente cómo ha sido el desarrollo de la filosofía, quiénes fueron los primeros filósofos, te pones a leer sus principales obras, las debates en clase y a lo mucho llegas a hacer a lo mejor un ensayo o un análisis, confrontar la filosofía de un filósofo con la de otro y así, ¿no? Pero el profesor Lippmann le dio como ese giro a la enseñanza de la filosofía y con su programa él lo que pretendía no era que los niños aprendieran filosofía, sino que aprendieran a filosofar. Es decir,
Él diseñó estos materiales que constan de novelas filosóficas y un material de apoyo para el maestro, en el cual los estudiantes logran ese acercamiento con las ideas filosóficas de los grandes filósofos, los principales problemas de la filosofía, pero de una forma, digamos, indirecta. Al niño no se le enseña quién fue Platón y qué fue lo que las principales tesis de Platón y así. Al niño se le ponen al alcance de su mano personajes ficticios, pero personajes con los que él se puede identificar, niños de su misma edad, que se cuestionan, que razonan, que confrontan sus ideas con sus pares, con sus padres, con sus maestros, y que todo el tiempo están analizando, pensando, cuestionándose, de tal manera que el niño, al estar en contacto con la novela, está en contacto también con la filosofía, pero no de la forma tradicional en la que comúnmente nos enseñan, ¿no? En las escuelas. Lo que pretendía el profesor Littman era acercar a los niños a la filosofía y propiciar que los niños llevaran a cabo el acto del filosofar en compañía de sus pares y de su propio profesor. Y aquí cabe señalar que la figura del profesor es uno más del grupo. El profesor de filosofía para niños se sienta a filosofar con los niños, no se sienta a enseñarles la filosofía. ¿Por qué? Porque si el profesor de filosofía para niños asume este rol como de ser la figura de autoridad, entonces ya estamos cayendo en un dogma, ¿no? Si yo les digo a mis alumnos lo que yo pienso sobre el concepto de realidad, todos van a repetir lo que la maestra piensa de ese concepto. Y aquí de lo que se trata es de que todos aprendamos de todos, ¿no? Así es como surge filosofía para niños. Poco a poco se fueron adaptando los materiales hacia los grados inferiores y también hacia los superiores, de tal manera que ahorita hay proyectos, sobre todo en España, que les llaman filosofía 3-18, porque abarcan desde los 3 años hasta los 18 años, es decir, desde la edad preescolar hasta la preparatoria. Los materiales que se han creado están adecuados a la edad de los niños, a su desarrollo pues, cognitivo, psicológico, madurativo. Y los conceptos que se trabajan, en mi experiencia, en todas las novelas, están como interrelacionados. A lo mejor la temática principal de una novela puede ser filosofía del lenguaje, pero se trabajan conceptos que tienen que ver y que están como permeados, ¿no? en cada una de ellas. ¿Qué es lo que se pretende con el programa? Aparte de acercar a los niños a la filosofía y que practiquen el filosofar, que desarrollen algo que el profesor Littman llamó el pensamiento de orden superior, que para él no es otra cosa más que la conjugación de 3 tipos de pensamiento: el pensamiento crítico, del cual ya hablábamos hace rato, el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso. Porque otra idea errónea que se tiene de la filosofía es que los filósofos somos como muy racionales, como que todo el tiempo estamos en esa línea de el razonamiento, la lógica y así. Pero en filosofía para niños no se busca crear niños que sean racionales, se busca crear niños que sean razonables, es decir, que tengan razones para defender su punto de vista y que estén abiertos a modificar ese punto de vista mediante el diálogo o la discusión con sus pares o con la familia, ¿no? Incluso. Pero también se busca que desarrollen pues este pensamiento que tiene que ver con la ética, con el cuidado de los otros, el respeto por las ideas de los otros, y con el pensamiento creativo se propicia que estén en contacto con lo que en filosofía sería la rama de la estética, el que ellos tengan esa capacidad creativa para generar no nada más dibujitos, sino una forma de pensar distinta, criterios distintos, ideas diferentes, y que los 3 tipos de pensamiento estén relacionados entre sí, no de manera separada, ¿no? Porque también se da mucho en la educación tradicional que, por ejemplo, en la clase de matemáticas, pues solo se piensa matemáticamente y para pensar creativamente, para eso está la de artes. Pero en filosofía se trata de que el niño todo el tiempo esté poniendo en juego los 3 tipos de pensamiento. Y la presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, Leslie Cáceres,
agrega un cuarto tipo de pensamiento que ella llama el pensamiento colaborativo, porque se entiende que los filósofos, pues, si bien podemos trabajar en lo individual, pues la esencia del programa de filosofía para niños es lo colectivo. Entonces, por eso ella agrega el pensamiento colaborativo para tratar de generar ideas en el conjunto de la comunidad de filósofos, no tanto en lo individual. Bueno, son muchas cosas las que me llaman la atención desde inicios, desde que comenzabas a comentarme pues qué es la filosofía para niños. Me llama la atención que utilizan de antecedentes a Piaget y a lo que, sin una buena pronunciación, se diría Dewey, ¿verdad? John Dewey, John Dewey. Porque nosotros como normalistas los aparentemente estudiamos, pero nunca, según yo recuerdo, nunca llegamos a escuchar de filosofía para niños, y creo que hubiera sido bastante beneficioso que lo hiciéramos, ¿no? Porque si se nos propone a nosotros despertar ese pensamiento crítico, pero no se nos acerca a procedimientos que ya están por lo menos establecidos o hechos o diseñados, ¿no? Como es esto de filosofía para niños. Entonces, pues ahí unos dicen que la desarrollan de una forma, otros de otra, pero si esto a lo mejor se metiera a los planes de estudio de las normales, yo creo que sería estar un paso adelante para llegar a ese fin del desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Yo pensé que sería bastante útil si se metiera a la formación de los que van a ser los futuros docentes, ¿verdad? Aunque luego te voy a plantear otra pregunta acerca de, pues, a quién le corresponde llevar a cabo esa asignatura, ¿no? Si a un docente que pueda ser capacitado en este programa o a un filósofo que pueda ser capacitado luego como docente, ¿no? Pienso que ese es un dilema interesante acerca de quién tiene que llevar a cabo de manera correcta la asignatura. En este caso, en el caso tuyo, pues tú eres una filósofa que está como docente y lleva a cabo el programa de filosofía para niños. Me parece que todas las piezas están en su lugar, ¿no? Pero tú sabrás que a veces nos obligan a los docentes, que no somos especialistas en un área, pues a enseñar contenido del cual realmente no conocemos muy bien, ¿no? Se crea una asignatura y nos la avientan. Entonces, si esto en algún momento llegara a tener importancia, interés para la autoridad educativa, pues quizá ahí también nos lo lleguen a aventar, ¿verdad? Que yo pensaría, no es lo correcto sería que contrataran entonces a más filósofos, ¿no? ¿Para ti crees que haya algún problema en capacitar a un docente no filósofo en este programa? ¿O crees que cualquiera lo puede llevar a cabo? Mira, curiosamente, yo he estado en congresos nacionales e internacionales de filosofía para niños y te puedo decir que de las personas que he conocido en este tipo de eventos, el 90% no son filósofos. El 90% no, a lo mejor las cosas han cambiado recientemente porque también ya tengo algunos añitos que no voy a esos eventos, pero en mi experiencia, la mayoría de las personas que trabajan filosofía para niños no son filósofos. Son psicólogos o son docentes, pero filósofos muy pocos. Y tú podrías decir, pero ¿cómo es posible que siendo un programa que nació de una necesidad filosófica, sean otros profesionales los que lo llevan a cabo, ¿no? Yo creo que eso obedece pues a varios factores. Para empezar, dentro del gremio de los filósofos, son muy pocos los que se interesan por el programa de filosofía para niños, porque dentro de la filosofía como que hay otras áreas que como que llaman más la interés, ¿no? Es más común que a un estudiante de filosofía que se está formando para ser un filósofo y ejercer de manera profesional, se interese por otros temas, ¿no? Por lógica o filosofía analítica, o sea, otras áreas. Y generalmente filosofía para niños como que no es muy popular entre los filósofos. Ahora, ¿por qué razón a los educadores o a los profesionales de la enseñanza, como tú los llamas, les interesa más este tipo de programas? Yo pienso que lo primero es por la novedad, ¿no? O sea, todo lo novedoso como que llama más la atención en educación. A veces
he llegado a pensar que también obedece como a ciertas modas o tendencias, como de, wow, filosofía para niños, ¿no? Pues vamos a aplicarlo, ¿no? Hace como unos 2 años me tocó estar en una como tipo conferencia que presentaron unas maestras de preescolar sin ninguna formación filosófica, que con un taller de no sé cuántas sesiones ya estaban haciendo filosofía para niños en los jardines en los que ellas trabajaban. Ya te imaginarás cómo salí de preocupada y sorprendida de esa, De de esa enojada, presentación. pues. Y yo no pienso que filosofía para niños sea algo exclusivo de los filósofos. Y al contrario, yo creo que es benéfico para los niños en sí el que haya maestros, el que haya psicólogos interesados en el programa de filosofía para niños. Eso creo que viene a enriquecer el programa. Aquí el punto creo que está en cómo se va a llevar a cabo la formación docente, la capacitación, porque pues no puedes pretender el pararte frente a tus estudiantes y decir que vas a hacer filosofía para niños, a lo mejor con haber asistido nada más a un taller o con haber escuchado a una charla que dijo una filósofa por el Face, ¿no? O en cualquier medio. Creo que ahí también estaría de por medio la ética profesional de cada docente, si realmente te sientes preparado y capacitado. En México existe la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, que son los que se encargan como de dar fe de que tú estás preparado y capacitado para trabajar el programa. Porque de hecho esta era una de las preocupaciones de Matthew Lipman, el que no se distorsionara su proyecto, el que, por decir algo, ¿no? El que no llegara el proyecto a México y aquí nosotros como buenos mexicanos lo adaptáramos y hiciéramos otra cosa totalmente distinta a lo que él pretendía. Y para eso pues se han creado organismos internacionales y en cada país también hay organizaciones que se encargan, digamos, como de dar legalidad a esto. En la federación lo que te ofrecen para, digamos, formarte como profesor de filosofía para niños es un diplomado que hasta donde sé consta de 3 módulos, que es el mismo que yo hice hace ya bastantes años. Y en esos 3 módulos te capacitan en todo lo que tú necesitas saber para poder ejercer, digamos, el programa de filosofía para niños desde los fundamentos teóricos, la metodología, la práctica. Y ahí mismo te ofrecen también como los conocimientos básicos que tú necesitas tener para poder enseñar el programa de filosofía para niños, conocimientos básicos de lógica, de ética, de estética, ¿no? Porque pues sí necesitas tener como ciertas bases de filosofía, ¿no? No basta con que hagas el diplomado si no tienes esas bases filosóficas que te respalden a la hora de entrar en una discusión filosófica con tus estudiantes. En lo personal, yo hice ese diplomado avalado por la federación hace ya como 12 años y yo también hice otro diplomado que ofrece el Centro de Filosofía para Niños de España, que es, digamos, como el organismo con mayor prestigio o reconocimiento en España, porque yo quería tener como esas dos visiones, ¿no? La de mi país y también la visión europea, para poder contrastar la formación que yo había recibido aquí y la de España. Y pues sobre todo el estarte capacitando constantemente, porque a lo mejor lo que yo aprendí en ese diplomado hace 10 años, ahorita pues ya es distinto, ¿no? Creo que sería muy enriquecedor para las escuelas el que los docentes, de manera general, recibieran el diplomado en filosofía para niños, aunque no fueran a dar la asignatura de filosofía para niños en sus escuelas, porque creo que esa formación enriquecería la práctica de cualquier docente, o sea, el de matemáticas, el de educación física, cualquiera se vería beneficiado porque sí habría como ese giro en la forma de enseñar, ¿no? Desde el hecho de que
Hay muchos profesores todavía en la actualidad que sus prácticas de enseñanza pues están en la retórica, en el apego a lo que dice el libro o lo que yo digo porque yo soy la autoridad, ¿no? Y filosofía para niños es todo lo contrario, es despojarte de toda autoridad que tú puedas tener y sumarte con tus estudiantes a esa necesidad de querer saber, de indagar, de cuestionar, de investigar, de no quedarte nada más con lo que dice el libro o con lo que dice el profesor y así. Y creo que sobre todo para este tipo de maestros que todavía existen, sí sería muy, muy enriquecedor. Sí, bueno, sobre esto de que cualquier persona, sobre todo docentes, pudieran llegar algún día a dar el programa de filosofía para niños, a mí que no soy filósofo me preocupa un poquito porque me consta a mí que mis colegas docentes pues a veces sí cometen imprudencias, ¿no? En no ser expertos en un tema y hacerse los expertos cuando reciben apenas un curso, un taller, un diplomado, ¿no? Y pues me parece que eso no es suficiente para completar toda una formación, ¿no? Me parece que si eso sucede se va a llevar a cabo una tecnificación de la filosofía para niños, o sea, no vas a saber por qué a mí me están pidiendo desarrollar esta habilidad crítica, pero la tengo que desarrollar y la tengo que ver vista en el alumno, si no, pues el alumno va a estar reprobado o no lo va a tener o le voy a poner alguna evaluación. Eso me parece que va a suceder, se va a tecnificar, se va a hacer como lo aplico y quiero ver esto, pero no vas a saber resolver el problema en el caso en donde el alumno no lo esté presentando o cuando le falte algún recurso como alguna novela o cuando un concepto o un tema sea incomprensible para el docente, lo va a querer sustituir con sus propias intuiciones. Entonces me parece que eso puede ser un gran problema si se tecnifica, ¿no? Y si se reduce solamente a que lo puedes aplicar con el cumplimiento de un diplomado nada más. Y sobre lo que comentabas de tomar una formación aquí en México y luego un diplomado en España, ¿tú crees que entonces haya filosofía para niños distintas, o sea, adecuadas a cada contexto? ¿Crees que haya un geografismo, por así decirlo, filosofía para niños en México, filosofía para niños en España? ¿Crees que haya esas? En esencia es el mismo programa, porque te digo que estos organismos internacionales, pues su función es esa, el que no se distorsione el programa y el que no se hable de una filosofía para niños mexicana y una española y una colombiana y una argentina, porque pues, caeríamos en un relativismo, ¿no? Sin embargo, el programa debe ser adaptado al contexto. Por ejemplo, las novelas con las que yo trabajo fueron adaptadas al contexto mexicano, desde los nombres de algunos personajes, algunas expresiones. Por ejemplo, en la novela de segundo año, que trabajo con los niños de segundo año, hay un episodio en el que se hace referencia a la canción de Cielito Lindo, que más mexicano no puede haber, ¿no? Pero en Estados Unidos, pues en ese episodio es otra canción, ¿no? La que viene ahí, y ciertas expresiones. Y entonces se podría decir que sí hay una adaptación al contexto, pero no hay una distorsión del programa. Al final de cuentas, la metodología es la misma, los objetivos son los mismos, los materiales, aunque estén adaptados, siguen siendo los mismos porque son los mismos contenidos y es la misma intencionalidad que le da el docente, ¿no? al recurso con el que estás trabajando. Y ahorita que mencionabas es que algo así como que si había distintas concepciones de filosofía para niños, un debate que sí ha habido entre las personas que nos dedicamos a esto es si debería de ser filosofía para niños o filosofía con niños o demás, ¿no? Nombres que han surgido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos filosofía para niños, se entiende como si estuviéramos hablando de una filosofía especial o específica para los niños, dirigida a los niños.
Sí. Y ha habido personas que en este debate le han cambiado el nombre y le han puesto filosofía con niños, para referirse a que no es que lo que yo estoy haciendo es un tipo especial de filosofía y yo voy a llegar y se los voy a dar a cucharadas a mis estudiantes, ¿no? Y si digo filosofía con niños, es que la misma preposición lo dice, ¿no? Junto con mis estudiantes, en conjunto, vamos a hacer filosofía. Que incluso podría decirse que no es privativa para los niños, porque yo el programa de filosofía para niños lo llegué a trabajar con personas de la tercera edad en el INAPAM, y eran exactamente los mismos materiales, y las personas llegaban a un grado de reflexión a sus 60, 70, 80 años que mis estudiantes de primero, segundo de primaria, ¿no? Entonces, yo pienso que el nombre en sí, pues es lo de menos. A lo mejor podemos meternos ahí en discusiones nada más para decir si es para, con o lo que sea. Pero mientras se mantenga la esencia y los objetivos que persigue el programa, yo no veo ningún problema. Recientemente en la Federación Mexicana de Filosofía para Niños se habla de filosofía para niños y jóvenes. Queriendo hacer esa distinción en que si lo voy a trabajar con estudiantes de preparatoria, pues entonces como ya no son niños ya no lo puedo trabajar, ¿no? Pero creo que esos son discusiones para mí que no influyen en los objetivos del programa, y a mí nunca me han causado ningún problema al decir trabajo filosofía para niños o con niños. Podría decir que me da igual, ¿no? Mientras esté siendo como fiel a la metodología y a los objetivos que yo estoy persiguiendo en el programa. Sí, me parece que sería ya un colmo si ustedes se metieran en ese tipo de problemáticas, ¿no? O sea, sabiendo que es un programa de naturaleza filosófica, estaría triste que luego fueran abordados por, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Feministas y dijeran que no es filosofía para niños, es filosofía para niños, y luego cada corrección que a lo mejor no valdría la pena, ¿no? Pero se entiende que este tipo de problemas los van a tener que enfrentar y también creo que los van a saber resolver muy, muy bien. Y es muy propio de los filósofos el meternos en este tipo de discusiones también. Y una cosa que comentabas acerca de pues la parte humanista, la parte humanística del programa, es que a los docentes también se nos pide ser humanistas, pero no muchas de las veces sabemos ni siquiera qué es humanismo, cómo llevarlo a cabo y cuál es el papel del docente humanista, ¿no? Muchas veces, y también pues el constructivismo, ¿no? O sea, hay como que muchas participaciones por ahí de corrientes filosóficas y epistémicas que distorsionan, ¿no? Distorsionan el papel docente. Por ejemplo, humanismo, ya lo mencionaste tú, relativismo, y agrego yo otro más, constructivismo, ¿no? A veces el docente no sabe dónde pararse, a dónde ir y con qué herramientas, ¿no? Y me parece que este programa de filosofía para niños, por lo menos, sí da mejores pautas, ¿no? O sea, ya te pone a un nivel más cercano con los niños, sabiendo pues cuál es tu papel al momento de abordar una novela o abordar alguna temática del programa, y no solamente decirte que te pones a la par, sino pues te da muy bien, de manera correcta y justa, tu papel. También pues en el humanismo constructivismo muchas veces hace énfasis en la autocorrección. Muchas veces se les deja a los alumnos crear su propio conocimiento y dejarlos libres con eso que ellos elaboran, ¿no? Pero aquí en el programa de filosofía para niños, para lo que yo entiendo y me has dicho, es que sí hay una autocorrección, ¿no? O sea, no se les deja creer que lo primero que piensan es verdad o es cierto, sino que con el paso a lo mejor de las reflexiones o de las sesiones, pues ellos van ajustándose a conocimientos más verdaderos o más justos, más reales, ¿no? Y me parece que en la pedagogía tradicional, pues en la pedagogía ordinaria, esta autocorrección no se practica mucho, ¿no? Muchas veces se cree que corregir al alumno es pues cortarle las alas, acuadrarlo, ¿no? O ponerle límites. Y me parece que en el programa de filosofía para niños se deja muy en claro que la autocorrección no es quitarle libertad, sino
pues mejorar sus herramientas para llegar todavía más lejos, ¿no? Y poder modificar a lo mejor su entorno, su realidad y poder satisfacer necesidades sociales, ¿verdad? Entonces creo que puede ser una mejor herramienta que simplemente un ideal, ¿no? Sí, exactamente lo que tú comentas. No es que en el programa de filosofía para niños se va a dejar a los niños que cada uno piense lo que quiera. Sí son libres de pensar cada uno lo que quiera, siempre y cuando tengan criterios que defiendan ese punto de vista. Yo creo que ahí es donde radica la diferencia, ¿no? Y respecto a la autocorrección, también se trabaja en ese aspecto, pero se abona que es de manera colaborativa. No es que yo voy a esperar a que el niño a lo mejor cuando llegue a 5º año va a dejar de pensar que sí existe el chupacabras, ¿no? Sino que en conjunto con sus compañeros el niño puede ir confrontando su pensamiento y su estilo de pensamiento con el de los demás. Ahí es donde radica la autocorrección. No es nada más en lo individual, también es en lo colectivo. Y una herramienta que a mí me gusta mucho utilizar con los niños es cuando veo que un niño está muy cerrado en una idea, que yo como docente me doy cuenta de que no tiene los elementos suficientes para defender esa idea, yo no lo dejo que el niño siga en esa postura que a lo mejor yo sé desde mis herramientas que es errónea, pero tampoco voy a ir a decirle al niño estás mal, porque no, pues no encaja con mi rol dentro de la clase. Entonces ahí lo que yo hago es preguntar al resto del grupo qué piensan de la postura de su compañero. Y de 30 niños que hay en un salón, a lo mejor muchos van a estar de acuerdo, pero con uno que no esté de acuerdo y que diga cuáles son los criterios o los argumentos que él tiene para no estar de acuerdo, con eso ya se está propiciando la autocorrección en los otros estudiantes, ¿no? Entonces, hay una forma dinámica en la que se va dando por sí sola la autocorrección, sin necesidad de que el maestro sea la figura de autoridad o el que tiene la verdad absoluta. Y he tenido clases en las que están tan enfrascados entre ellos que al final terminan pidiendo que yo diga quién tiene la razón, ¿no? Y ha habido niños que después de mucho debatir me dicen, ya, díganos quién tiene la razón, porque de acuerdo a los roles que ellos están acostumbrados a ver en sus otras asignaturas, ellos asocian al maestro con la figura de autoridad y con el que tiene la última palabra, ¿no? Y así. Y yo siempre les digo, es que yo no puedo decir él tiene la razón o tú tienes la razón, porque él tiene estos criterios y tú tienes los tuyos. Entonces, aquí más bien les toca a ustedes analizar qué criterios son los que tienen mayor peso, qué razones son las que son más válidas que las otras, y de acuerdo al contexto en el que estamos hablando, ¿no? Y esa es la parte, digamos, bonita de lo que yo hago, ¿no? El ver cómo los niños poco a poco, conforme van madurando, porque también no le puedo exigir lo mismo a un niño de primero que a uno de sexto, pero el ir viendo cómo ellos van madurando esta capacidad de ir construyendo su postura, ¿no? No quiere decir de que ellos van a ir abonando a su forma de pensar y de ahí nadie los va a mover. Sí, se trata de todo lo contrario, se trata de que aprendan a poner en juego sus creencias, sus razonamientos, sus ideas, y que le pierdan ese temor a ser expuestas para que los demás, como, o sea, en palabras vulgares, las destrocen, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor era lo que el profesor Lippmann veía en sus estudiantes, y estoy segura de que tú también lo has visto, ¿no? ¿Cuántas personas no hay o habemos que llegamos a cierto grado académico de licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, y no somos capaces de poner en juego nuestras opiniones o nuestras creencias porque no toleramos que sean criticadas, y sobre todo no toleramos que alguien tenga un punto de vista opuesto al nuestro y que tenga argumentos para defender ese punto de vista? Preferible mejor encerrarnos en lo que nosotros pensamos, y lo que se trata de hacer en filosofía para niños es ir preparando a los niños
para que este tipo de dinámicas no les parezcan extrañas cuando lleguen a ser universitarios, al contrario, que se conviertan en un estilo de vida, en un estilo de pensamiento para ellos. Algo bien importante del programa de filosofía para niños es el aspecto democrático del programa. Y cuando digo democrático no me refiero a la democracia que nosotros entendemos por los partidos políticos y todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? Sino a este tipo de conductas o actitudes en las que tú como persona y en un futuro como ciudadano estás dispuesto a poner en juego tu forma de pensar y tus razones, tus argumentos que rigen tu vida, las acciones y las decisiones que tú tomas, siempre con base en también el pensamiento que te mencionaba hace rato, cuidadoso, ¿no? El respeto por las ideas de los demás, pero no por ello el asumir que porque respeto sus ideas, entonces voy a estar de acuerdo en lo que él piense, ¿no? Y Lippmann veía en el programa de filosofía para niños este ideal democrático, que a mí, te voy a ser sincera, me parece una utopía, porque creo que lo que yo trato de hacer con mis estudiantes no se compara con toda la influencia que ellos tienen, están rodeados por la influencia en la misma escuela de o las conductas o los estilos de enseñanza de otros profesores desde ahí, pero también de los estilos de pensamiento que ellos ven en sus casas, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, que llega una mamá a reclamarme y me dice, maestra, es que el niño ya no me hace caso. Es que cada vez que yo le digo que haga algo, me dice que qué razones tengo para que haga eso, ¿no? Y ha habido mamás, en serio, que hasta me lo han reclamado. Que por su culpa, el niño ya no quiere hacer lo que yo le digo, ya no me hace caso y así, ¿no? Entonces, te digo, a mí me parece muy coherente esta idea de Lippmann de que si educamos así, entonces vamos a formar ciudadanos de este tipo y van a contribuir a las sociedades democráticas del futuro, pero creo que no basta con el programa de filosofía para niños. Es necesario que todo su ambiente también estuviera como acorde, ¿no? Ahí. Mientras tanto, pues se hace lo que se puede, ¿no? Pero sabemos de sobra que son muchos factores los que están implicados en la formación de un estudiante, no es nada más una sola asignatura, son muchas cosas. Sí, se ve que ya no sería suficiente pues un programa, no sería mejor una escuela, ¿verdad? Donde todos, cada una de las asignaturas, docentes, directivos, estuvieran pues participando en este programa. Oye, pues me parece muchísimo mejor de lo que se habla pues en los planes de estudio oficiales, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, si yo no creo y no estoy de acuerdo en conceptos como, por ejemplo, el autoestima, ¿no? Porque, por muchas razones, pero vamos a usarlo de ejemplo. Muchos docentes creen que la autoestima pues es el sentirse bien con uno mismo, ¿no? Y el estar bien con uno mismo está siempre participando con la persona que tengo al lado, con la autoridad, con mis padres, con mis amigos, ¿no? Y muchas de las veces esta autoestima se ve afectada por interacciones que tengo con alguno de ellos, ¿no? Cuando estoy en desacuerdo, por ejemplo. Y lo que ustedes proponen en Filosofía para Niños es pues el tolerar, ¿no? Esos desacuerdos, esa volver a negociar, esa detección de errores en uno mismo. Entonces eso es todavía muchísimo más real que lo que se hace en planes de estudios oficiales, porque los planes de estudio oficiales solamente te dicen, vas a desarrollar la autoestima con el niño hablándole de sus emociones, ¿no? Pero lo que hacen los planes de estudio es fortalecer lo que el niño ya hace, lo que el niño ya cree, y a que nadie lo pueda corregir, herir o señalar, ¿no? Pero en Filosofía para Niños es seguir defendiendo tu identidad, tus creencias, tu personalidad, tu individualidad, tus emociones, pero pues con argumentos, con justificación, con fundamentos. Entonces eso todavía te hace, todavía creo, más seguro, ¿no? O sea, no solamente te cierra, te protege, sino que pues te da herramientas pues para que en cualquier momento de una posible frustración pues puedas salir adelante, ¿no? En palabras humanistas, ¿no? Entonces creo que todavía es muchísimo mejor este programa que
aquellos oficiales. Me parecen los oficiales como muy ideológicos, ¿no? Nada más se proponen objetivos, pero no saben cómo alcanzarlos. Y aquí en este caso me parece que sí te están dando una metodología, un procedimiento, y los resultados dices tú que se ven, ¿no? Con las mamás, cuando les preguntan sobre sus juicios, sobre sus razones, etcétera. Y por ahí en un artículo que yo revisaba de Moreno 2018 titulado Filosofía para niños y niñas, una oportunidad diferente para pensar en la escuela, pues ellos conceptualizaban el pensar bien utilizando tres elementos, ¿no? El utilizar o ejercer juicios, ¿no? O conocerlos, conocer la fundamentación de esos juicios y darles contexto, ¿no? Por ahí tú lo mencionabas. Entonces, aquí no solamente se utilizan palabras con ambigüedad, sino que también se les da pues, una entidad física, ¿no? Para saber si realmente estoy pensando bien, ¿no? ¿Qué es pensar bien? Pues conozco mis juicios, los fundamento y les doy contexto, ¿no? Entonces, pues, sí estaría padre que más docentes, o más bien que los docentes se comenzaran a interesar por esos temas, porque creo que se pueden llegar a los mismos objetivos, pero de manera más real, que quedándonos con lo que nos entrega, pues, los sistemas educativos ordinarios, ¿no? Sí, pues yo pienso que como un intento o como una buena voluntad, está muy bien que los planes y programas digan todo eso, ¿no? Pero como tú lo comentas, de lo que está plasmado en los documentos oficiales a lo que realmente se enseña y cómo se enseña, hay una gran diferencia. Y ahí, insisto, yo pienso que es capacitación docente, formación docente, y sobre todo la parte ética de los docentes, el que estés consciente de qué es lo que estás enseñando, por qué lo estás enseñando, cómo lo estás enseñando. Y en la práctica nosotros tristemente vemos muchos docentes que parece como que en automático se enseña, ¿no? O con estricto apego a lo que dice el librito, sin Sí. poner de por medio tus propias creencias, sin analizar tus propios prejuicios, tus propias limitaciones. Y algo que tiene el programa de filosofía para niños es que el maestro, para ser el maestro de filosofía para niños, primero tiene que ser un ejemplo de. O sea, si yo quiero que mis estudiantes aprendan a pensar críticamente o que aprendan a pensar bien a través de la generación de buenos juicios, yo tengo primero que mostrarme ante ellos como esa persona que piensa críticamente, que hace juicios que están basados en criterios, que tengo mis razones, que la defiendo con argumentos, ¿no? Y eso pues es difícil para un maestro, o sea, no cualquier docente tiene primero la disposición y luego la capacidad de hacer eso, ¿no? Porque ya no refiriéndonos solo a los docentes, como personas, ¿cuántas personas conoces que Sí. tengan esa capacidad, esas habilidades, ¿no? Y en filosofía para niños el rol del docente implica que seas capaz de todo eso, porque pues si te vas a poner a dialogar con tus estudiantes y si les vas a pedir que hagan preguntas filosóficas, que las defiendan con razones, que indaguen entre sus ideas y por qué piensan como piensan, lo menos que puedes hacer es tú entrarle también a eso, o sea, no lo voy a ver desde afuera y eso implica pues un trabajo arduo y constante. Sí. O sea, y sí es cierto, o sea, tú ves ahorita, este, normalistas o de cualquier institución que se estén formando a nivel de licenciatura, pregrado, posgrado y docentes tanto de licenciatura como de posgrado que no tienen esa apertura a discutir, ¿no? Y todavía menos puedes a recibir este tipo de confrontaciones, ¿no? Y pues tú como filósofa me imagino que terminas de tratar con los niños pues las famosas falacias, ¿no? Las falacias de autoridad y otras falacias en donde pues que se sepa distinguir dónde es lugar pues para hacer discusiones, las discusiones a quién van atendidas, tanto
como a los enunciados, a los argumentos y no a la persona. O sea, me parece que si esto de filosofía para niños se le diera continuidad hasta la universidad, pues sería muchísimo más enriquecedor pues las clases universitarias, ¿no? Sobre todo en ciencias sociales. No sé Ujú. si este programa de filosofía para niños, ya me dijiste antes que hay filosofía para niños y jóvenes, pero si también se lleva a cabo todavía hacia preparatoria o si o qué tan amplio es el programa de filosofía para niños. Los materiales, hasta los que yo conozco, abarcan desde preescolar hasta el tercer grado de preparatoria. Ah, ok. En preparatoria, los materiales están más enfocados hacia a la estética, la investigación social, temas un poco más complejos. En primaria nos enfocamos a habilidades básicas de la lógica, filosofía de la naturaleza, filosofía del lenguaje y investigación ética. Al menos es lo que yo trabajo con mis estudiantes, ¿no? Los materiales para secundaria ya están más enfocados a la lógica en sí, lógica formal, y a la ética. Entonces, pues tenemos una amplia gama de materiales que podemos trabajar, pero como te decía, no son restrictivos de la edad. O sea, la novela de segundo de primaria, tú la podrías trabajar con alguien de prepa sin ningún problema, porque digamos que los problemas filosóficos son universales, no tienen ninguna restricción ni de edad, ni de ningún factor, pues, ¿no? Con que tú tengas la disposición para pensar, con eso ya la hiciste, porque ahorita que estabas comentando lo anterior, Ujú. tampoco se puede decir que el programa de filosofía para niños es la solución a todos los problemas educativos, tampoco es la cura milagrosa. Y yo te puedo decir que en mi experiencia me he encontrado con niños muy brillantes para hacer preguntas, muy brillantes para generarte, o sea, un argumento coherentemente organizado. Ha habido niños que me han dejado callada porque yo doy mi opinión o digo una idea y ellos me contraargumentan, pero, o sea, súper bien, ¿no? Pero también me he encontrado con niños que les da flojera pensar, que no les gusta la clase, que no quieren estar en la clase de filosofía y que están ahí y los 50 minutos que dura la clase nunca opinan nada, nunca hacen una pregunta, o sea, están, digamos que porque tienen que estar, ¿no? Entonces, pues la filosofía en sí, yo me atrevería a decir que no es para todas las personas. Ujú. O sea, hay personas que yo he llegado a la conclusión de que tienen como esta, yo le llamo una pereza intelectual, ¿no? Que, o sea, les da flojera pensar o no les gusta pensar. No es que no puedan, porque, por ejemplo, yo me he encontrado con niños así que no les gusta la clase, no quieren estar ahí, no quieren opinar nada, pero cuando yo me siento a platicar con ellos de un tema que realmente les apasiona y empiezo a hacerles preguntas, empiezan a sacarme todas estas habilidades que yo trabajo en la clase, ¿no? Y hacen inferencias, hacen analogías, me cuestionan, me dan razones. A lo mejor es porque es un tema que les gusta, pero ya cuando les cambio yo la temática por algo más complejo, más relacionado con las problemáticas filosóficas, ahí ya no quieren, ¿no? Entonces ahí también está de por medio mis habilidades como docente para atraer a estos niños que no quieren pensar de una manera en la que ellos pues no se sientan manipulados y que indirectamente estén pensando, ¿no? En este ciclo, por ejemplo, que estoy trabajando de manera virtual, a distancia, yo les propuse a los niños a través de una encuesta que ellos me dijeran un tema que a ellos les gustaría discutir en la clase, también para darles como cierta autonomía sobre los contenidos del programa. Y en la encuesta me salió en primer lugar el tema de los videojuegos. Imagínate por qué, ¿no? Están Ujú. encerrados en sus casas, no pueden salir a jugar. ¿En qué se entretiene el niño? Pues en el iPad, en el videojuego y así, ¿no?
y armamos una sesión en la que la temática central eran los videojuegos, pero yo le di el giro filosófico y niños que nunca en la vida habían participado en la clase, en esa clase eran los que más participaban. Entonces, una de las ventajas que tiene la filosofía es que todo es susceptible de ser analizado por la filosofía. Aún el tema más bizarro que se te ocurra lo puede abordar la filosofía, ¿no? Y ahí está de por medio otra vez, pues ese compromiso que tú tienes como docente con los estudiantes para buscar la forma de que se logren los objetivos o que al menos se interesen por lo que tú como docente quieres lograr, ¿no? Con ellos. Bien, entonces aquí es donde entra la contextualización, ¿verdad? O sea, dijeras tú, la filosofía es universal, pero sí hay que contextualizar en cuanto a las formas de llegar al niño, ¿no? Por sus intereses, por su cultura y por lo que va viviendo día a día. En este caso de los videojuegos me interesa saber, pues, qué temas de los videojuegos se abordaron. A lo mejor algún... Yo imaginaría que algunos temas en cuanto a la física de un videojuego quizá, porque a lo mejor en los videojuegos no hay tanto ese sentido de pues si lo que ve en el videojuego se puede llevar a cabo fuera en el mundo real. No sé qué temas abordaron al filosofar acerca de videojuegos. ¿Me permites un minutito? Es que están tocando mi puerta. Ahorita regreso. Sí, claro, está bien. Hola. Listo, ya, si quieres para ir acabando, Lidia. Yo pensé que llevábamos mucho menos, ¿eh? Pensé que hasta que vi el video ahorita. Llevamos un buen, ay disculpa, pero era una amiga que ayer me dijo que iba a venir y no vino, y ahora ya no me avisó que iba a venir y ahí tenía rato hablándome. Ah, no, está bien, no te preocupes, por eso es que lo bueno que se puede editar cualquier cosa. Sí. ¿Qué era lo último que estábamos comentando? Me estabas comentando que hace poquito tuvieron una sesión acerca de los videojuegos, ¿no? Que filosofaron acerca de los videojuegos. Y la pregunta era acerca de, pues, ¿qué se filosofa en torno a juegos? ¿No? Ya te entendí. Ahí abordamos el tema de los videojuegos y lo abordamos con una dinámica de si los niños estaban a favor o en contra para asumir una postura y qué argumentos tenían para defender esa postura. Entonces yo les ponía, por ejemplo, una frase y ya ellos tenían que decirme si estaban a favor o en contra. Y por decir un ejemplo, una de las frases decía, los videojuegos te convierten en un niño más inteligente. Y ya los niños me ponían una papeleta a favor, en contra. Entonces tenían que dar sus argumentos de por qué ellos estaban a favor de esa premisa o por qué estaban en contra de esa premisa. Y ya algunos niños decían, sí, porque cuando yo juego mi videojuego, tengo que pensar en una estrategia para poder pasar al siguiente nivel y para evitar perder vidas y así, ¿no? Entonces los niños decían, no, pues es que cuando yo pienso mi estrategia, ahí ya estoy utilizando mi razonamiento. Y había otros niños, los que estaban en contra, decían, no, porque cuando duras mucho rato en el videojuego, luego hay veces que ya ni siquiera lo piensas, lo estás haciendo en automático y ahí en lugar de pensar, no estás pensando. Y entre ellos mismos, pues se analizaba, ¿no? Por si tu argumento tiene mayor validez que el mío y así. Incluso algunos niños decían, es que sí te hace más inteligente porque a lo mejor después en la vida real te puedes encontrar con una situación similar a la del videojuego y eso hasta te puede salvar la vida. Y ya de esa forma pues lo contextualizaban a las situaciones que ellos les suceden, ¿no? en la vida cotidiana. Y este tipo de actividades, por ejemplo, no vienen en los materiales para el maestro de filosofía para niños, pero son cosas que yo sobre la marcha y con la experiencia he ido adaptando y las he ido metiendo, porque yo misma me he dado cuenta de cuáles son las necesidades de mi grupo. A lo mejor, aunque trabajo los mismos materiales que se adaptaron para trabajar en México el programa, yo veo las necesidades de mi propio grupo en el contexto de la escuela. Y ahí es donde yo voy viendo, ¿no? A lo mejor tomo como base lo que dicen los manuales,
pero adapto de tal manera que yo logre los mismos objetivos, que en este caso pues puede ser el de asumir una postura y argumentar a favor o en contra de esa postura, pero ya estoy utilizando herramientas y estrategias adaptadas a las necesidades del grupo que yo tengo y que yo conozco mejor que nadie como docente, ¿no? Mi grupo. En otro grupo más chiquitos, por ejemplo, ellos eligieron el tema de la comida porque eran niños de segundo año, entonces a lo mejor están ahorita todavía chiquitos y no están tan enfrascados en el tema de los videojuegos, pues a ellos les interesó más el tema de la comida. Y ahí lo abordamos para verlo de la interculturalidad. Entonces les poníamos imágenes de que las conseguimos en internet, imágenes de una investigación que se hizo de un fotógrafo, que ahorita te debo la referencia, que este fotógrafo viajó por todo el mundo y fotografiaba en distintos países al niño con la comida que usualmente se acostumbraba a comer en su región. Y ahí les poníamos a los niños distintas fotos y el contraste, ¿no? Entre el estilo de vida en cuanto a la alimentación que ellos tienen con los de niños de su misma edad de diferentes partes del mundo. Y ya luego ellos reflexionaban en qué es lo que hace que nosotros aquí en México tengamos, digamos, como que estos gustos o estos hábitos alimenticios y por qué en otro lugar de otro modo y cómo influye en mi forma de ser. Y si yo me fuera a vivir a otro país y me alimentara de otra forma, entonces eso influiría también en mi forma de pensar, en mi forma de ser, en mi forma de actuar, o seguiría siendo yo, ¿no? Entonces, te digo, la filosofía puede abarcar absolutamente todo, pero implica mucho la capacidad que tú tengas como docente para ir guiando. Mi profesora del diplomado en filosofía para niños que tomé aquí en México, ella utilizaba mucho una analogía que me quedó a mí como muy grabada, y decía que el profesor de filosofía para niños era como el director de una orquesta, porque si bien el director de la orquesta no está tocando ningún instrumento, sí está guiando y no está influyendo porque no está yendo con el que toca el violín para decirle tócalo de este modo, ¿no? O sea, el músico va a interpretar desde su propio estilo, su propia experiencia, a lo mejor la nota, pero el que está dirigiendo la orquesta pues tiene la responsabilidad de encauzar para que se logre esa armonía, esa melodía. Y ella nos decía que el profesor de filosofía para niños era como dirigir una orquesta, pero en este caso, en lugar de hacer música, lo que hacíamos era como lograr esa armonía en los pensamientos y en que existiera ese diálogo, esa discusión en nuestros estudiantes, y es lo que tratamos de hacer desde ahorita. Y poniéndolo en contraste con un profesor tradicionalista, pues es todo lo contrario, ¿no? O sea, ahí digamos que el profesor es la estrella que llena todo el escenario, y los demás son los que lo acompañan. Y creo que de fondo, pues aquí está de por medio cómo estamos concibiendo la educación. O sea, desde filosofía para niños hay una clara concepción de la educación que es totalmente lo opuesto a cómo se concibe la educación desde un punto de vista tradicionalista, donde ya todo está dado, las verdades ya están ahí, son verdades acabadas y lo único que hay que hacer es transmitirlas, ¿no? al estudiante, llenarle la cabeza con ese conocimiento que ya está. En filosofía para niños, yo sé que a ti no te gusta la palabra, pero hay que construir ese conocimiento. Y cuando digo construir, no es que vamos a hacer aparecer por arte de magia, sino que realmente hay que trabajar en ello. Cada estudiante de manera individual tiene que trabajar en ir desarrollando poco a poco estas habilidades de pensamiento, en poner en práctica los tipos de pensamiento hasta lograr ese pensamiento de orden superior que mencionaba Littman. No es que por la obra y gracia del profesor el niño se va a convertir en un gran filósofo. Se necesita que el niño tenga ese interés y esa disposición para filosofar. Sí, bueno, pues muy completa la charla acerca del programa de filosofía para niños. La verdad que aun cuando yo tenía un rato conociéndote por la maestría en donde los dos coincidimos, pues la verdad que
me gustaría conocer un poquito más del programa porque me parece que se puede llegar, repito, a los mismos objetivos de manera más real, ¿no? Y sin utilizar tanta verborrea y tantos conceptos humanistas y mentalistas y emocionales, ¿no? O sea, en pocas palabras, puede fortalecer la llamada autoestima, la capacidad para pensar, pensamiento crítico y demás cualidades, pues acercándolos de manera más real al mundo en donde viven y haciéndoles a lo mejor desarrollar sus habilidades pues para discutir con otro, ¿no? La verdad que me agrada bastante lo que has comentado. Te digo, ojalá después esto se incluya en programas de formación de docentes porque creo que sería bastante más útil de lo que hay. Y pues pienso que sería de momento todo. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la, la plática y que nos hayas comentado pues de qué trata, ¿no? Del programa de filosofía para niños. ¿Cuál fue más o menos tu trayectoria, tu papel en la escuela? ¿Cómo beneficia el programa a la misma escuela, a los compañeros, a los padres de familia? Y pues quizá después te vuelva a pedir el favor de participar para completar a lo mejor puntos ya más específicos, ¿no? Claro, para eso estamos y muchas gracias por la invitación. Ya sabes que me encanta dialogar y discutir a veces contigo. No, sí, y eso es bastante chido, bastante agradable, pues que haya docentes y pues dispuestos, ¿no? A intercambiar puntos de vista, tanto de manera así tranquilita como muy dura. Y pues que no te agüites, ¿no? Que a todo le entres, qué bueno, qué chido. Muchísimas gracias, Lidia. De nada, para eso estamos.